El conserje. Me llamo Norma, y esta historia que a continuación les voy a platicar sucedió por el año de 1970 en la Ciudad de México, en una primaria en la que yo estaba estudiando y quedaba en la delegación Azcapotzalco, hoy alcaldía con el mismo nombre. A pesar de que ya pasaron muchos años, no olvido esta experiencia tan aterradora, y que para mí fue una verdadera historia de terror. Tal vez por la edad que tenía y por muchas cosas que sucedieron en esa primaria que tal vez ya no exista. Ya no vivo en esa ciudad desde hace muchos años y desconozco cuántos niños ahora adultos como yo se acuerden de algunas de tantas experiencias extrañas que vivimos en aquella escuela. Este suceso lo viví en compañía de otras 2 compañeras de mi salón. Y creo que si tuviera contacto con ellas aún recordarían lo que pasó aquella tarde en la primaria, cuando se celebró una posada de fin de año. ¿Están listos para esto? Todo marchó con total normalidad, a pesar de que en años anteriores se habían escuchado muchas cosas extrañas. Ese día la pasamos muy bien. Mi hermana ya había salido 2 años antes de la escuela, por lo que ya no compartía con ella muchas cosas. Ahora me había quedado sola y mi tiempo la pasaba con mis amigas. Una se llamaba Graciela y otra María. Aún recuerdo lo delicioso que estuvo aquel pastel, las frutas y los dulces que nos dieron, así como la merienda que los papás habían mandado a realizar a una panadería muy famosa en aquel tiempo, que se llamaba La Chata, la cual se encargaba de hacer los bocadillos y el pastel. También se acostumbraba a dar un pequeño regalo a los niños y niñas. Eran unos juguetitos, pero que para varios de nosotros que teníamos muchos hermanos y pocas posibilidades económicas, eran en verdad algo que valorábamos mucho. En aquella ocasión, para las niñas eran unos muñequitos en forma de bebé, y no podían faltar las piñatas que entre todos los maestros nos regalaban, una para niñas y otra para los niños. Estas se rompían para todos los grados desde primero hasta 6º año. Y como sabemos, salen disparados los dulces y todo el contenido de la piñata. Muchos de los dulces y regalos quedaban escondidos en los rincones menos pensados, así que a nosotras se nos vino una idea a la mente. Bueno, que para unas niñas de 9 años se nos hizo fácil pensar en realizar dicha idea. Lo que nunca se nos vino a la mente por la edad, ingenuidad o tal vez porque en ese tiempo las cosas no eran como hoy y porque no se escuchaba mucho como en la época actual. O a lo mejor sí, pero no sabíamos nada sobre temas tan oscuros y perturbadores como del que les hablo. Dentro de tanta inocencia, cometimos un error que hasta hoy recuerdo y me dan escalofríos solo de pensar en qué nos hubiera podido pasar de no haber salido a tiempo de la primaria. Estando las 3 niñas en el salón y viendo todo lo que habíamos recogido de la piñata y lo que nos dieron, estábamos muy emocionadas. Y cuando la maestra nos pidió guardar nuestras cosas porque estábamos casi por salir, en lo que recogíamos todo, mirábamos el patio de la escuela. Ahí habían quedado todos los adornos colgados y sabíamos que más dulces y los pequeños muñequitos. Así que a María se le ocurrió que por qué no regresábamos por la tarde para ir a ver qué había quedado tirado entre las escaleras, en el patio y demás lugares. Cabe mencionar que la escuela era muy grande y tenía 2 plantas y 2 horarios. Yo iba en la mañana y los niños de la tarde habían celebrado su posada un día antes, entonces tendríamos la escuela vacía para poder recorrerla a placer y buscar lo que por ahí hubiese quedado. Al fin, niñas, pensamos que no tendríamos problemas, pero el susto que tendríamos, nadie nos lo quitaría hasta el día de hoy. Llegó la tarde y como las 3 éramos vecinas, nos dieron permiso nuestros papás de salir a jugar, pero nosotras ya teníamos un plan, y era ir a la primaria a recoger lo que quedó de las piñatas, y para esto
Se preguntarán cómo le hicimos para entrar a la escuela. En aquel tiempo era menos difícil entrar en esa primaria, pues tenía rejas y aún no se ponía el candado, pues habían maestras que estaban recogiendo cosas y tardaban en salir. O eso es lo que pensábamos. Así que aprovechamos a entrar. Sé hoy que eso fue una total locura y que nos arriesgamos demasiado. Nos paramos afuera de la escuela a mirar los adornos que al moverse con el viento se veían de muchos colores. Los adornos en las puertas que nos llamaban la atención y nos mirábamos las tres para ver si ya estábamos listas para entrar. Y así lo hicimos. Una vez que con mucho silencio vimos que estuviera sin candado, empujamos la reja para entrar con todo el silencio posible para que nadie se diera cuenta. Ya dentro, según nosotras nos fijamos que las maestras no nos vieran. Parecía que ya no había nadie. Y empezamos a buscar dulces antes de que oscureciera y no pudiéramos ver con claridad. Eran ya como las 7 de la tarde, así que teníamos que darnos prisa. Pasamos a dar una vuelta por los salones de abajo para ver si algún adornito se había caído para llevarlo a nuestras casas. Todo se iría a la basura, y preferíamos llevarlo, aunque no sabíamos que en casa nuestras mamás nos preguntarían. Pero en ese momento, todo se nos hizo fácil. Ya había bajado más el sol. Estaba a punto de oscurecer y ya teníamos algunos dulces y cositas que después de todo habíamos encontrado. Pero lo que a continuación nos pasó hizo que se nos olvidara la alegría que teníamos por lo que habíamos recolectado buscando en cada rincón que pudimos. Todo comenzó a tornarse desesperante cuando al llegar a la reja de la escuela para salir rápido, estaba cerrada y con candado. Entonces ya no supimos qué hacer. No podíamos saltar la reja. Para nuestras estaturas era imposible. Nos sentimos perdidas, pero lo peor estaba por venir. ¿Qué pasaría si nuestros padres se daban cuenta que no estábamos en el jardín cercano donde les dijimos que estaríamos? Nos saldrían a buscar, ¿pero dónde? Era algo que no debimos hacer sin avisar, pero se nos hizo muy fácil y sencillo por la edad. Estábamos nerviosas y angustiadas pensando en lo que haríamos para salir de eso. Casi a punto del llanto, cuando escuchamos una voz detrás de nosotras. Era un hombre de bigote mal encarado que se veía bastante agitado. Nos sentíamos como pequeños ratoncitos a comparación suya. Su voz era gruesa y tenebrosa. Mirándonos entre molesto y raro, nos preguntó qué hacíamos ahí, que la escuela ya estaba cerrada y que nadie debía estar en ella, solo él. Inmediatamente le dijimos que éramos alumnas de la mañana y que habíamos ido a recoger algunos dulces, pero que ya nos íbamos, porque no sabíamos que él se encontraba ahí y no queríamos molestar ni causar problemas. Él nos dijo que era el conserje de la tarde. Entonces entendimos porque no lo conocíamos. A la señora Carmen sí, porque era nuestra conserje, o la señora de intendencia como se les dice hoy en día. Nos disculpamos de nuevo y le pedimos que nos abriera para irnos a nuestras casas porque ya estaba oscureciendo y nuestros padres nos estarían buscando. Al decirle esto, nos contestó que era culpa nuestra estar ahí y que ya no nos abriría la reja, que nos quedaríamos en la escuela por desobedientes y mentirosas. Además, nos queríamos llevar todos los adornos. Nosotras, al escuchar esto, nos pusimos a llorar mientras le seguíamos suplicando que nos abriera, y él solo se burlaba de nosotras a risotadas diciendo que esa noche tendría compañía. Pues por lo que estábamos diciendo, nuestras madres no sabían dónde estábamos, así que no nos buscarían en la escuela. Fue una terrible experiencia el saber que no nos quería dejar salir. Estábamos hechas un mar de lágrimas y pensando en nuestras familias y en lo mal que hicimos en ir. No supe cuánto tiempo pasó, hasta que el hombre, sacando unas llaves de su pantalón, nos dijo: «Les voy a abrir, pero que sea la última vez que se meten a la escuela. No debería dejarlas salir, pero ya váyanse, o no las dejo». En cuanto quitó el candado y abrió, le dimos las gracias y corrimos sin descanso alguno hasta llegar todas a casa.
Nos olvidamos hasta de nuestras bolsas de dulces. Lo que queríamos era salir de esa primaria y escapar de ese tenebroso hombre. De verdad que tuvimos mucho miedo. Fue una experiencia desagradable y después de todo con mucha suerte, porque el tipo se condolió de nosotras tres y nos abrió. Pero de no haber sido así, ¿qué final hubiéramos tenido? Posiblemente piensen que en dónde rayos se encuentra lo aterrador de esta historia de terror, pero aún no termino. Esta pequeña travesura que me enchina la piel cada vez que la cuento, se tornó completamente oscura e imaginar sus posibilidades me pone nerviosa y me hace valorar mi existencia. Es algo que no quiero ni concebir, pues al regresar de vacaciones nos enteramos de todo. En realidad la persona que no nos quería dejar salir no era el conserje. Se trataba de un delincuente que ya había amordazado al verdadero encargado. Lo que se contaba entre los compañeros era que lo había metido al baño y ahí comenzó a impactarlo con la tapa de porcelana del sanitario. Y no conforme con ello, tomó la manguera con la que regaban las áreas verdes y la puso sobre la circunferencia de su cuello, para después suspenderlo al amarrarla de la protección de la ventana del baño que daba hacia la calle. Lo peor de todo fue que el pobre conserje se echó a perder por los días que estuvo suspendido en aquel lugar. Mis amigas y yo en ningún momento dijimos ni una sola palabra de esto, por el miedo a que aquel hombre mal encarado decidiera regresar a cobrar venganza en caso de que dijéramos algo. Ese lugar ya no fue el mismo desde aquel suceso. Algunos compañeros decían que al entrar al baño de niños aún se sentía el olor tan penetrante que había quedado impregnado en las paredes. Tan solo el hecho de pensar que estuvimos tan cerca de hacerle compañía a don Román, el conserje de la tarde, nos pone la piel de gallina. Cuando iba en la secundaria, se escuchaban rumores de que aquel hombre se aparecía para pedir justicia entre los salones más oscuros de aquella primaria. Sea verdad o no, que el espíritu del conserje regresaba por las noches en búsqueda de aquel hombre de bigote que no nos quería dejar salir. Lo impactante fue que el verdadero terror lo sentimos cuando nos dijo que no saldríamos de ahí por entrometidas y fisgonas. El horror no solo está en lo paranormal, también se experimenta en carne propia con los vivos en el momento que menos se piensa. El mal siempre está al acecho de la inocencia y de los desafortunados que se cruzan en su camino. Muchas gracias por leerme. Historia basada en hechos reales escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad.